Hola, mi nombre es Manuel García Estrada, muchos me conocen como el Hijo del Rayo. Y quiero platicarte cómo es que yo trabajé en la radiodifusión durante diferentes años, pues entre Toluca y Veracruz, que es una de las cosas más interesantes que he podido trabajar. La primera, pues fue la posibilidad de trabajar desde la universidad en un proyecto de radio, cuando todavía había cintas electromagnéticas, tenías que estar editando con un cúter y bueno, escuchándole ahí, moviéndole para que pudiera quedar todo como debería de ser en la edición final. Y también hacía yo los guiones y hacía yo también la locución, la investigación y todo lo que pudiera generarse para el programa, es decir, una producción, un guión, una locución, todo lo que tenía que ver con ello. Y bueno, a raíz de esa experiencia, que fueron finalmente 3 programas de radio, Acércatec, después fue DNA 40, la radiografía del siglo, y después fue Exceso. Comenzamos a trabajar con una línea, pues como que tratando de mostrar lo que se podía hacer con la radio de una manera menos comercial, sin dejar que eso dejara de existir, pero con una posibilidad de poder llevar muchos datos que fueran útiles a las personas. Esos 3 programas estuvieron bastante, pues ahora sí que entretenidos, divertidos, aprendí muchísimo. Cuando salí de ahí, pude trabajar como productor en radio y televisión mexiquense, fue una experiencia bastante interesante, de mucho aprendizaje. También conocí la grilla de la burocracia, de los sindicatos, de que cuando llega alguien nuevo, bueno, pues todo el mundo va contra de él, y yo tenía pues un terrible estigma al llegar a una radio pública, que era que yo iba del TEC de Monterrey. Entonces pues muchos de mis compañeros se la pasaban tratando de hacerme la vida de cuadritos, pero finalmente es el trabajo y son los resultados los que me ayudaron a tener mucho más aprendizaje y programas que tuvieran algún resultado interesante en las audiencias. Destaco que entre eso tuve la responsabilidad de estar produciendo la media hora estatal dentro de la hora nacional para el Estado de México, y cuando yo recibí ese programa pues era demasiado aburrido. Una locutora hablaba de una manera así como de declamación de 1940, decía cosas pues muy sosas sobre el Estado de México, un estado que es muy diverso. Y entonces dije, bueno, esto hay que hacerlo mucho más interesante para las personas y que refleje lo contemporáneo del Estado de México. La música que ponían era de violincitos muy, pues ahora sí, aburridos, no acercaba en nada al público. Por eso la media hora estatal de la hora nacional y la hora nacional tienen fama de ser tan aburridos. Y bueno, pues en aquel tiempo hubo que hacer modificaciones y nos empezó a ir bien con la media hora estatal de la hora nacional. Otro programa en el que pude participar de manera incidental era La Sinfonola, y era un programa en donde realmente lo que pasaba es que la gente podía llamar a pedir música, y eso hacía que fuera interactivo. Era muy aburrido el formato, lo convertimos a muy entretenido, con varios locutores hablando de muchas cosas, sino mucho más divertidos. Entonces la gente podía tener un panorama general sobre lo que era la música cultural, que en aquel momento, háganme ustedes el favor, Radio Mexiquense todavía seguía pensando que hacer radio pública o radio cultural era promover jazz, promover rock urbano, promover música clásica y ópera, y párale de contar. Todas las demás expresiones eran como un asunto pues satánico, qué sé yo, ¿no? Porque no se hacía. Empezamos a hacerlo y fue bastante divertido. La experiencia más grande que tuve fue cuando llegué a una estación de radio en donde honestamente fue una oportunidad muy interesante. Me dieron una estación de radio que estaba en el último lugar de popularidad en la zona centro de Veracruz, en las grandes montañas, láser 89.5 de FM, y empecé ahí a tener un trabajo como gerente y acabé siendo gerente y director de la estación de radio. Cuando recibí la estación de radio, pues había locutores muy mañosos, había programas que muy populares, en donde en realidad descubría yo que todo el tiempo que estaba el teléfono ocupado era porque un locutor estaba echando novio con una chava por un teléfono y con otra chava por el otro teléfono. Y encontré locutores que utilizaban solamente 30 palabras para trabajar 4 horas haciendo locución. Entonces empecé a hacerse una serie de modificaciones, primero estructurales en cuanto a los programas, que los programas respondieran mucho más a los públicos diferentes y que hubiera mucho más libertad, pero obviamente con mucha más plataforma y conocimiento sobre lo que se trabajaba. Entonces también me tocó lanzar el noticiero de Grupo FM en la zona centro de Veracruz. Entonces comenzaba yo haciendo el guión, organizando a todos los reporteros, era yo el jefe de noticias,
tenía yo además la labor de hacer un análisis cotidiano, porque no encontrábamos analistas sobre todos los temas que se estaban trabajando, y se lanzó también una serie de programas que eran 3 por semana, en donde se especializaba en temas que fueran política. Ahí comencé con la fuerza más grande que podíamos tener en ese momento en radio, que era la democratización del estado de Veracruz. Entonces, cada lunes sentaba yo a los diferentes líderes de los partidos, pues a que estuvieran platicando y debatiendo ahí, cosa que pues a muchos no les gustaba, ¿verdad? Pero al final era un ejercicio importante para que el público estuviera escuchando los diferentes puntos de vista y las propuestas. Obviamente a la empresa no le gustó mucho porque no cobraba yo por eso. Pues imagínate, diles que vengan que paguen para que se los madreen los otros, pues era muy difícil la venta de ese producto. Yo estoy seguro que con mucho más tiempo se hubiera logrado tener una comercialización mucho más efectiva, pero había que empezar a mover la cuestión democrática en la radio. Vaya, finalmente sobre ese tema más quiero decirles que el negocio más grande de los medios de comunicación es la democracia, porque entonces todo mundo puede participar. Lo reduces cuando solamente quieres una sola voz o una voz oficial. Eso verdaderamente es como muy anticuado y muy de una cultura dictatorial que ya espero superemos en este país. Después, bueno, pues había programas de entretenimiento en donde también tenía que haber un contenido sobre diversidad, sobre la otra manera de ver el mundo y una muy buena dosis sobre cultura. A través de la radio pude realizar algunos experimentos sociales. Uno era pues fundamental, demostrar que solamente el estar colocando una canción de manera permanente provoca la popularidad de ese cantante o de ese intérprete, y también hace que la gente pida la canción. Es decir, el estar constantemente poniendo la música la coloca como una posibilidad de búsqueda de las demás personas y conviertes a alguien que puede ser un tanto desconocido en alguien muy popular. Entonces hicimos el ejercicio con una cantante que había tenido un disco producido por el Instituto Nacional de Bellas Artes, Carmen Leñero, que comenzamos a colocar su música cada hora, todos los días. Y al final de 2 meses pudimos hacer que Carmen Leñero estuviera allá en la zona centro de Veracruz dando un concierto. Entonces, esas cuestiones, bueno, y además muy chistoso porque pues tampoco pudimos hacer una venta de eso, era un experimento y dijimos, no, mira, si resulta, nada más quería yo verlo. Quizás ya muchos ya lo sabían, pero es diferente cuando tú lo experimentas, y así lo hicimos. Y también algunas cuestiones como programas de mucho entretenimiento y que mostraran a un mundo juvenil que no se quería aceptar en aquel tiempo, en aquella región, que era la música electrónica. Con la música electrónica y toda esa cultura, pues había muchos estigmas. La radio estaba dominada por opiniones de gente grande que decían que eso no era bueno, que se estuviera transmitiendo y que no vendía. Bueno, pues yo quiero decirles que ese programa que se llamó No Cover, pues se convirtió en el programa más importante para comercialización de Láser 89. De tener a un productor que era un operador de radio, que me acuerdo que llegó a mi oficina con un CD colgado aquí, ¿no? Mojo DJ, ¿no? Llegó a decirme que pues él tenía un programa que todo el mundo lo pateaba, ¿no? Pero que era el más popular. Y entonces, como yo me fui toda la primera semana prácticamente a vivir en la estación de radio para conocer toda la producción que había, porque era de 7 por 24, dormía yo en la estación, me quedé a escuchar ese programa que era en sábado en la noche, ya era un poco tarde, y cuando descubrí que efectivamente todo el mundo llamaba ese programa y era de muy alta aceptación, dije, este es el producto estrella, y se acabó convirtiendo en el primer rave que hubo en este país de manera masiva. Más de 10,000 personas estuvieron ahí antes de que algunas estaciones de la Ciudad de México hicieran actividades como esta. Con DJs locales lo hicimos, nos fue muy bien, y acabamos haciendo una gira de promoción por 6 ciudades en la zona centro de Veracruz. Más de 30,000 personas estuvieron cerca de No Cover. Ha sido una de las experiencias más interesantes, y los DJs que después llevamos pues eran como llevar a DJ Pelos o Xochitl, que también, los Xochitl Luján, que también eran populares en aquel tiempo. Y bueno, pues lo que se pudo hacer fue una radio mucho más constructiva, mucho más interactiva. La estación se convirtió en la número 1 de la región de las Grandes Montañas en tan solo 6 meses. Entonces, cuando hacemos las cosas con una idea muy clara sobre lo que queremos comunicar, y que cuidas mucho la producción, y que además respetas a las audiencias y las haces partícipes de lo que tú estás proponiendo, llega la aceptación y entonces las cosas mejoran.
La radio sigue siendo uno de los medios más importantes en este país. Solamente está siendo superada para cuestiones informativas por las redes sociales y evidentemente el material audiovisual, los gráficos son muy llamativos. Hay muchas más personas que se sienten atraídas por esto, pero no deja de ser una de las cosas más importantes que ha generado la humanidad y una de las experiencias de comunicación más enriquecedoras que cualquier ser humano puede tener cuando de pronto en la mañana escuchas música agradable con una voz que te dice buenos días.